que continuar el análisis de este capítulo. Habíamos estado hablando acerca de lo que son las políticas para una nueva concepción de la ingeniería de transportes. ¿Ya? Cuando nos estamos refiriendo a una política, ya habíamos explicado que nos referimos a una regla, a una serie de costumbres que básicamente se desarrollan para mantener un cierto nivel, una cierta calidad, mantener una forma de servicio y demás. Ya les había explicado algunas políticas que algunas empresas tienen para lo que es la devolución de productos y también su comercialización. En cambio, ahora vamos a hablar de las políticas, pero que se ponen dentro del sistema de transporte, ¿sí? Aquí entra el término de ingeniería, porque para poder establecer una política, una red de funcionamiento, es importante que por detrás de eso exista un estudio, un análisis que pueda respaldar las políticas o las decisiones que se puedan tomar al respecto. Así que para poder establecer cierta política, es necesario tener una base y algunos estudios que puedan respaldar lo que se va a decidir. Aquí es donde entra en juego el papel del ingeniero de transportes. El ingeniero de transportes es un ingeniero de la rama de la ingeniería civil, pero ya está orientado hacia el área de las vías de comunicación, de transporte, ¿sí? Cuando hablamos de transporte, no estamos hablando únicamente de lo que es el transporte por carretera, sino que puede haber también el transporte vías férreas, puede haber el transporte por agua, por aire, y puede haber otras modalidades de transporte. A medida que vaya creciendo el campo tecnológico, se van ideando nuevas formas de transporte que se van acomodando a las condiciones particulares de cada región. Entonces, el ingeniero de transportes, a fin de traer una solución o quizás aliviar un problema de transporte, puede dar algunas soluciones o establecer ciertas políticas o reglas a fin de que el transporte, a medida que pase el tiempo, se vaya desarrollando dentro de ciertos márgenes que pueden garantizar el orden y su productividad. Entonces, el ingeniero de transportes hace ese estudio, hace ese análisis, recopila información, procesa esa información y puede obtener datos que pueden ser importantes para gestionar o idear algunos proyectos o proponer la factibilidad de algunas modalidades de transporte que puedan ayudar y traer solución a algunos problemas. Entonces, es un campo bastante amplio en el que trabaja el ingeniero de transportes. Sin embargo, para poder hacer completo su trabajo, también necesita el apoyo de otros profesionales. Hay los economistas, hay los sociólogos y quizás otros profesionales afines, ¿no? Como los arquitectos y demás, que pueden aportar información o elaborar parte de la información que se requiere para elaborar alternativas de solución. Entonces, analiza un problema, consigue información, plantea soluciones y evalúa la forma, evalúa la parte técnica para ver si las soluciones que está planteando son factibles. Entonces, una vez que hay diferentes alternativas, la parte que corresponde tomar decisiones puede evaluar cifras, puede evaluar ventajas, desventajas, y bueno, lo que corresponda
para poder tomar una decisión y realizar los procesos de financiamiento y ejecución, ¿no? De lo que se está pretendiendo hacer. Entonces, ahí entra en juego lo que es el ingeniero de transportes, ¿sí? Bien, ya habíamos dicho de que independientemente del país, el transporte es algo que va evolucionando, va creciendo. A medida que la sociedad humana va formándose, cada vez hay una mayor necesidad de uso de transporte. Y ese transporte es necesario que tenga que ser eficiente, ¿sí? En todo sentido. Así que la ingeniería de transportes va de acuerdo, ¿no? A esa dirección del crecimiento y el desarrollo. Entonces, el ingeniero de transportes, como habíamos dicho, realiza investigación, ¿sí? Va en el área del desarrollo, enseñanza, representación de normas, especificaciones, procedimiento, metodologías o ensayos para materiales, equipos, proyectos, planes y estudios, asesoría, consultoría, ejecución, dirección, inspección, control, supervisión, fiscalización y evaluación de proyectos, obras, planes o actividades resultantes. Entonces hay muchas cosas, ¿sí? A veces para poder solucionar un problema o hacerlo más eficiente, el sistema de transportes, se pueden utilizar algunas infraestructuras como vías, puertos, terminales, aeropuertos y otro tipo de cosas. La idea que siempre se persigue es la economía, ¿ya? La seguridad y la eficacia, tanto para la movilización de pasajeros como también la movilización de carga. Entonces, básicamente, ese es el área de trabajo que tiene el ingeniero de transportes. Hablemos acerca de tendencias y orientaciones actuales. Si pensamos un poco en los años 20, 40 y demás, por esa época, cuando recién estaban apareciendo los autos, el sistema automotor, quizás la idea o la tendencia que tenían muchos fabricantes de autos eran los autos de velocidad, ¿no? Entonces cada vez trataban de construir o diseñar autos que fueran cada vez más veloces, puedan alcanzar mayores velocidades, sin importar quizás el tamaño del motor o el consumo de combustible que tenga esto, porque a medida que una movilidad tiene un motor más grande y un mayor consumo de combustible, que también genera una mayor proporción de desechos, ¿no? Dióxido de carbono, monóxido de carbono y otro tipo de contaminantes. Entonces, quizás para esos años, el asunto ambiental y el asunto económico era algo que no tenía mucha importancia. Ya por los 60, los 70, quizás los motores grandes, autos veloces y demás eran algo novedoso. Pues mientras más fuerte y más veloz el motor del auto, era mejor, ¿no? Sin importar el consumo. Pero si hablamos de aquí a unos 20 años atrás, o un poco más, la tendencia ha ido cambiando. Ya se ha empezado a hablar sobre términos de economía, ¿sí? Eficacia, y también sobre términos medioambientales, ¿no? El asunto medioambiental ya está como en primer lugar en todo, y cada vez que se fabrica algo, se construye algo incluso, hablamos de obras de ingeniería, siempre viene acompañado de una licencia ambiental, una evaluación del impacto ambiental, donde se ve el grado de impacto ambiental que puede generar la construcción de ese proyecto y qué cosas se pueden hacer para mitigar los efectos ambientales. Entonces, una vez que se muestra lo que se ocasiona y hay una propuesta de cómo se va a mitigar o solucionar esos problemas,
Entonces, eso da lugar a una licencia ambiental que le da la autorización para poder iniciar los trabajos de acuerdo a los planes establecidos. Ahora las construcciones civiles tienen esa licencia ambiental. Entonces, si no hay, entonces no es factible la construcción. Eso se compara como a manejar una movilidad sin tener licencia. Cuando la autoridad correspondiente detecta eso, inmediatamente para a ese conductor y lo multa. Lo mismo pasa con las obras civiles. Entonces, una obra civil que no posee una licencia ambiental es paralizada e multada, ¿no? Hasta que se pueda regularizar su situación. Entonces, la tendencia ya es el asunto ambiental, ¿no? El asunto del ahorro de combustible. Ahora, algunos equipos electrónicos como televisores o quizás refrigeradores y otros equipos eléctricos tienen una tabla de valoración que va de la A a la D o F, donde dice A eficiente, B menos eficiente, C mucho menos eficiente. Y todos tratan de alcanzar el A más o el A más, ¿no? Súper eficiente. Porque ahora la tendencia se ha visto el asunto de la economía. Economía en hidrocarburos, en energía eléctrica y en todo lo que se puede. Y se tratan de fabricar cosas que puedan funcionar de forma eficiente. Entonces, de igual forma, la orientación en el sistema de transportes también tendría que seguir ese mismo pensamiento. Realizar y construir cosas que cada vez sean más eficientes. Y para eso la ingeniería tiene que estar de por medio. Por una parte, los conocimientos científicos van creciendo, van avanzando. Cada vez se va entendiendo mejor las cosas y hasta se pueden descubrir algunas cosas o mejorar cosas que ya existían, se hacen más eficientes. Entonces, esa nueva tecnología que continuamente se va desarrollando puede formar parte de la construcción de los sistemas o diferentes modalidades de transporte. Antes los autos al principio eran eléctricos. Ahora con el tiempo cada vez son más electrónicos. Se controla el ingreso de combustible con un sistema eléctrico. Hay un cerebro, ¿no?, que controla los sensores que tiene un auto y así podemos hablar mucho. Pero la tecnología va haciendo a los vehículos más eficientes. Vehículos, trenes, aviones y demás los hacen más eficientes. Entonces, la tendencia va en ese sentido. Ahora, nosotros por nuestra parte, ya que estamos estudiando ingeniería de transportes, no podemos seguir pensando con cosas del pasado. Más bien tenemos que ir adelantando, ya adelantando y ver cómo podemos acomodarnos a las nuevas tecnologías o cómo aquellas tecnologías que otros países las utilizan pueden ser adaptadas o hasta mejoradas en nuestro medio. Entonces, esa es una tendencia y es una técnica que estudia la ingeniería de transportes. Es decir, que es una rama de la ingeniería que constantemente está actualizada y está en evolución. Entonces, en eso nos vamos a centrar dentro de la ingeniería del transporte. Bien, vamos a ir un poco más adelante. Bien, entonces, aquí hay una tabla sobre el asunto de la investigación en cuanto a algunas ramas que ha tenido lugar en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, con el tiempo, se han dado cuenta que necesitan estudiar algunas cosas y mejorarlas para poder ser más eficientes en sus diseños. Por ejemplo, fíjense que en el año 1959 y en el 66, con respecto a los materiales de construcción, si hablamos en porcentaje de distribución, ha habido algo que ha bajado, ¿sí?
Es decir, que si uno logra ser más eficiente, más preciso, puede ahorrar materiales de construcción, puede hacer cosas con un menor presupuesto y una menor cantidad eh, de material. Entonces, el estudio y la ingeniería siempre tienen cierto efecto positivo. Bien, ahora hablemos acerca de las políticas. Entonces, cuando se formula un proyecto que tiene que ver con el desarrollo, siempre se lo hace en base a una política, ¿no? Y las políticas siempre las pone los gobernantes, ¿no? Los gobernantes ponen las políticas. Pero una política no puede ser algo arbitrario, ¿ya? No puede ser simplemente como una especie de capricho o algo así, sino que tiene que ser algo que esté respaldado, algo bien pensado, y que también haya suficiente claridad sobre cómo se puede aplicar y las ventajas que ésta podría traer con el tiempo. Entonces, la idea de una política siempre es cuidar o preservar algo, ¿sí? En este caso, si por decir Bolivia asume una política medioambiental, es porque está tratando de cuidar el medio ambiente y pone reglas rígidas, ¿no? Ya les había dicho en una clase anterior que puede ser que cierta política ambiental establezca que autos que, por decir que tienen 10 años de antigüedad o más de 10 años de antigüedad, solo puedan circular con cierta licencia ambiental. Entonces, esa puede ser una política estricta que se ponga, pero el fin es siempre de cuidar el sistema o el asunto ambiental. Entonces, por una parte, las políticas pueden funcionar de esa forma. Entonces, los gobiernos hacen cumplir estas políticas porque no simplemente esa es la idea, ¿no? Sino que hay reglas, hay un reglamento, hay leyes, normas y sanciones que son el resultado de una política que se puede colocar. Entonces, la política abarca mucho, ya abarca mucho el asunto de las políticas que se puedan poner, las reglas, porque involucra leyes, normas, reglamentos, formas de pensar y demás. Y los órganos ejecutivos y legislativos son los que se encargan de normalizar y hacer cumplir esos reglamentos. Y de esa forma la política puede funcionar. Entonces, para que cierta política pueda salir adelante, necesita un estudio, ¿ya? Y puede ser que a medida que pase el tiempo, la política se tenga que ir adecuando, ya se tenga que ir adecuando, se tenga que hacer ciertos ajustes, como para que se pueda acomodar y pueda cubrir todos los requerimientos y necesidades que requiera. Bien, ahora hablemos acerca de nuestro medio, la necesidad de una política adecuada del transporte. Hay una palabra que quiero que un poquito la comentemos, la improvisación. A ver, ¿quién tiene cuando se escucha hablar acerca de la improvisación? A ver, ¿qué dirían sobre lo que es la improvisación? A ver, ¿qué es improvisación? A ver, ¿qué es para ustedes improvisación? Actuar sobre la marcha. Ah, muy bien. Actuar sobre la marcha. ¿Ver algún sinónimo de improvisación? Está muy bien esa idea. ¿Algo más?
improvisación podría también relacionarse a ser informal, ¿ya? O sea, como tomar una decisión que simplemente pueda resolver un problema actual, pero no piensa uno con respecto al futuro, ¿ya? Por ejemplo, imagínense, ¿no? Que se está construyendo algo desde el principio, ¿no? Se está empezando a construir y se tiene que establecer el nivel que tiene el piso, ¿ya? Nivel determinado de una construcción y no hay ese nivel. Así que todos están preguntando y cuál va a ser el nivel y llaman al ingeniero encargado y le dicen, ¿y el nivel? ¿Cuál va a ser el nivel? Y él, bueno, en vista de la situación, agarra un lápiz y pone una raya, ¿no? Este es el nivel. Ha improvisado, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias podría traer eso? Puede que el nivel sea muy bajo o puede que sea muy alto. Y eso puede traer consecuencias a medida que el barrio o la calle y la demás zonas vaya desarrollándose. Ustedes seguramente, quizás al ir por la carretera o alguna vez han visto que hay algunas casas que quedan por abajo del camino. Incluso hay casas que la mitad de la casa está abajo del camino y otra mitad arriba, ¿no? Entonces uno dice, pero ¿por qué han hecho una casa así, no? Y hay que bajar con graditas todavía, ¿no? Es que no se ha tomado en cuenta el futuro. Quizás al momento de hacer la construcción de esa casa o esa vivienda, se la ha hecho al nivel del camino actual, ¿ya? O sea, el camino actual. Este es el camino actual y se ha hecho a ese nivel. Pero no se ha pensado que con el tiempo el camino iba a progresar. Quizás el camino era de tierra, después se ha ripeado, ha aumentado un poco de nivel, se ha empedrado, ha aumentado de nivel y finalmente se ha asfaltado y ha aumentado bastante el nivel. Porque al momento de asfaltar, la empresa ha sacado niveles y ha tratado de ajustar las pendientes como tienen que ser y se ha tenido que hacer una plataforma más alta porque ha tenido que haber alcantarillas y demás, y ha crecido bastante la plataforma del camino y la casa quedaba abajo. Es decir, que no ha habido planificación, ya no se ha pensado en el futuro. Entonces, este término de improvisación implica eso. Como ve su compañero, tomar decisiones sobre la marcha, solucionar algunos problemas sin un criterio respecto al futuro, ni tomar en cuenta los antecedentes. Y muchas veces cuando se decide actuar de esa forma, casi siempre se toman decisiones equivocadas. Y el resultado es de que ocurre la desorganización. ¿Ya? Es desorganizado todo. Es como utilizar un ropero y uno mete la ropa como puede, ¿no? A como entre, ¿no? Y al final uno abre el ropero, está todo desordenado, ¿no? No encuentra nada y produce caos, ¿no? Y a veces ha pasado eso, ¿no? Cuando se establece una política improvisada y no se piensa, ni se reglamenta, ni hay un estudio que la respalde, muchas veces esto ocasiona problemas, dificultades. Puede llevar al desarrollo o al crecimiento por una dirección equivocada, ¿sí? Lo que ha pasado aquí en nuestro medio es de que el transporte público ha crecido de forma desorganizada. No ha habido políticas que se hayan implantado desde el principio y el transporte se ha desorganizado y se ha generado un caos.
Y lo mismo ha pasado en algunos lugares con el crecimiento urbano. El crecimiento urbano ha ido creciendo, ya, simplemente se lo ha hecho crecer, pero no se ha empezado a planificar las calles, vías principales, áreas verdes y otras cosas que son importantes. Entonces, el asunto ha sido de que se ha desordenado y cuando el desarrollo ha llegado hasta ese punto, hasta esos lugares, se ha tratado de corregir la situación, pero se ha hecho lo que se ha podido porque ya estaba todo establecido. Así que la improvisación siempre conduce a un mal camino. Pero algo que se puede hacer es planificar. Entonces, las políticas tienen que ir de acuerdo a un estudio, a experiencias, a datos, a cifras, que vaya de acuerdo a las tendencias actuales, ¿no? Entonces, de esa forma se pueden establecer políticas, ¿no? Para el desarrollo. Bien, vamos a ir viendo más. Estos son los principios o criterios para establecer una política adecuada de transportes. Y esto es importante. En primer lugar, lo que estamos buscando siempre es la economía. ¿Ya? Entonces, el transporte, en primer lugar, tiene que ser económico. ¿Ya? Esa es la idea. Tiene que ser económico y no más caro. Entonces, algo que sea mucho más costoso y que no justifique el costo, siempre es algo que se viene para abajo. Y también otra cosa es que tiene que ser eficiente. ¿Ya? La eficiencia es importante. Entonces, algo que es eficiente está relacionado al tiempo y al costo. Entonces, se puede obtener un buen servicio a bajo costo y más rápido. Entonces, a eso lo llamamos que sea eficiente. Y también que sea disponible. Ya tiene que estar disponible. También un principio importante es de que el transporte tiene que estar al día o de acuerdo a los avances tecnológicos. Pero no puede ser de que los avances tecnológicos no puedan formar parte de lo que es el transporte. Vamos a ver en algunos videos de cómo algunos países han utilizado avances tecnológicos para mejorar su sistema de transportes. También tiene que ser de desarrollo sostenible. Tiene que financiarse gran parte de lo que se hace. Tiene que haber supervisión, control, utilización de recursos humanos nacionales y también podría ser el apoyo de inversión extranjera para poder generar nuevas modalidades de transporte. Pero la idea que se persigue es de que los sistemas de transporte tienen que tener estos principios, estas verdades fundamentales: económico, eficiente, eficaz, de acuerdo a la tecnología, sostenible, supervisado, se utilicen recursos naturales, recursos humanos nacionales, se emplee gente del lugar, y también que, si es posible, conseguir financiación a fin de poder conseguir esto. Entonces, todos los planes y las políticas que se puedan establecer tienen que estar dentro de estos principios. ¿Sí? Tienen que cumplir la mayoría de esto, ¿no? Es importante. Entonces, esto es una cuestión importante. Premisas, ¿no? Algunas cosas que se tienen que tomar en cuenta son estas, ¿no? A ver, un momentito. Bueno, se parte de la libertad de locomoción, ¿ya? O sea que la persona o los servicios pueden ser privados o públicos. Y uno puede decidir
si puede tomar un transporte público o puede tener un transporte privado. Entonces es algo de libre elección. O uno puede optar por un medio opcional como la bicicleta, una bici eléctrica, moto, o como quiera transportarse dentro de las leyes de tránsito actuales. Entonces, esa es una principal premisa que la ley boliviana permite, ¿no? Que uno puede transportarse como quiera, ¿no? Bien, también cuando se habla de los sistemas de transporte, estos tienen que tener ciertos requisitos, de acuerdo a la ley boliviana. Por ejemplo, tiene que estar afín a lo que el usuario requiera, porque puede necesitar transportar recursos, productos, y también tiene que estar disponible, ¿ya? Tiene que haber suficiente disponibilidad y también tiene que tener cierto de supervisión y requerimiento técnico y debe ser económico. Entonces la ley boliviana establece esa política, ¿no? El Estado es el responsable de la infraestructura de transporte del país. O sea, que él es el que construye puentes, caminos, carreteras, túneles o lo que se requiera, ¿no? Para cierta modalidad de transporte. Y otra premisa de la política que establece la ley boliviana es de que el transporte es un requerimiento de desarrollo económico, ¿sí? O sea que es necesario para el desarrollo económico, ¿sí? Entonces, estas políticas establecen, bueno, están dentro de lo que es la ley boliviana, ¿sí? Entonces es bueno conocerla, ¿no? ¿Cuáles son sus objetivos que tiene la ley boliviana en cuanto a su política de transporte? Establecer un sistema de transporte que permita el fortalecimiento del desarrollo económico y social y la competitividad internacional. Entonces, ese es el objetivo principal. Para los pasos para poder seguir o conseguir este objetivo están en los objetivos específicos. Primero, integrar la actividad del transporte bajo el Ministerio del Ramo. Se requiere actualización, se requiere un plan maestro de transporte. Se tiene que recolectar, analizar y procesar y evaluar información, ¿ya? Que tenga que ver con el uso del transporte, distribuir equitativamente la infraestructura. Y esos son principalmente algunos pasos que se tienen que seguir para conseguir la meta final de tener un transporte eficiente y adecuado aquí en el territorio boliviano. Bien, ahora vamos a ver una parte del taller, así que nos volvemos a conectar, se va a cortar en cualquier momento y vamos a estar con el taller. A ver, un momento.